La Iglesia Bíblica Nazaret presenta Café con la Biblia, con el pastor Marvin Leandro Palacios. Bienvenidos a este su programa, Café con la Biblia. Este va a ser un programa donde vamos a estar estudiando diferentes temas de la Biblia y especialmente cómo podemos aplicar lo que la Biblia habla y enseña a nuestras vidas. En esta oportunidad está con nosotros nuestro querido amigo Carlos Pérez. Él es pastor y ya tiene muchos años sirviendo al Señor. Y vamos hoy a estar hablando sobre la Biblia, la importancia de la Biblia. Y es muy común encontrar personas que empiezan a leer la Biblia y después se desaniman porque no la comprenden. Y Carlos, le damos la bienvenida porque usted nos va a ayudar con sus consejos a cómo sacarle provecho a la palabra de Dios, a la lectura de la Biblia. Carlos, bienvenido. Gracias, Marvin. Qué bendición es compartir con todos y cada uno de los hermanos que nos miran a lo largo y lo ancho de nuestro país y también más allá de nuestras fronteras. Es una bendición y gracias por la invitación, Marvin. Siempre agradecido también por tu amistad y el compañerismo y la bendición que sos para mi vida y por tu ministerio también. Muchas gracias. Y hemos sido expuestos muchas veces a las enseñanzas que Marvin nos da y hemos sido muy, pero muy bendecidos. Y estoy seguro que nos va a servir con su participación. Esperamos. Porque sí. si hay alguna pregunta y no sabemos responderla, pues para eso está Marvin. Y también, gracias a Dios que usted, televidente, nos está viendo en su programa Café con la Biblia. Porque en efecto, esa es la Biblia. La Biblia es un libro para tomársela uno con cafecito. ¿Qué quiero dar a entender yo con cafecito? En un ambiente ameno, porque la Biblia no es un libro místico, tampoco es un libro difícil de entender, tampoco es un libro en que es solamente para ciertas personas. Bueno, decía Carlos anteriormente que hay personas que empiezan a leer la Biblia y resulta ser que no la comprenden. Y al no comprenderla, se desaniman y abandonan esa disciplina que es la lectura de la Biblia. La pregunta aquí es, ¿cómo podemos sacarle nosotros provecho a la Biblia, que es la palabra de Dios? Porque vamos a partir de ahí. Vamos a partir de esta premisa, una premisa que podríamos decir irrefutable. La Biblia es la palabra de Dios. Amén, amén. Y Dios nos habla a través de la Biblia. Claro. Y la Biblia es como decir una carta de amor, donde un Dios amoroso nos escribe a nosotros principios, valores que van a ayudar a nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos sacarle provecho a la Biblia? Bueno, obviamente la respuesta es muy fácil, ¿verdad? Muy fácil. ¿Cómo podemos sacarle provecho a la Biblia? De dos formas. Número uno, a través de la lectura, a través del estudio. Y número dos, aplicarla a la vida. ¿Por qué? Hay tres cosas muy importantes, la famosa regla EP, ¿verdad? Estudiar la Biblia, practicar la Biblia y enseñar la Biblia, ¿verdad? La famosa regla EP. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia, obviamente que nos estamos alimentando. Cuando nosotros practicamos la Biblia, vamos a ver el resultado de lo que la Biblia dice. Y de esa forma tenemos la capacidad para enseñarle a los demás. Y esa regla de P la podemos ver en Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 10, ¿verdad? Donde Esdras dice que él preparó su corazón, ¿verdad? Para inquirir en la palabra de Dios y después para hablarla al pueblo. Entonces yo creo que son tres cosas muy, pero muy importantes. Y yo creo que toda persona, ¿verdad? Toda persona que lee la Biblia y comienza a escudriñar y a ver y a poner en práctica la palabra de Dios, le garantizamos 100% que su vida va a cambiar. Sí, y es muy importante recalcarlo, porque la Biblia, alguien dijo por ahí que la Biblia es un libro antiguo, pero no anticuado. Es correcto. Y no es anticuado. Y uno, en lo personal, yo he sido muy afectado espiritualmente, emocionalmente, familiarmente, con la lectura, la memorización de versículos de la Biblia. Y hay algo que yo quería mencionar antes, Carlos, de seguir hablando sobre este tema de cómo sacarle provecho a la Biblia. Hay que recordar que la Biblia es inspirada por Dios.
Y en el libro de Timoteo, Según de de Timoteo, Timoteo. 3:16 dice, porque toda la escritura Es- es inspirada. Y esa palabra inspirada es muy, muy significativa. Sí, tiene una connotación muy fuerte. ¿Ah? Sí, no, y además de eso, la palabra inspirada es soplo, que tiene el soplo de Dios. Eso es como, por ejemplo, cuando la Biblia cuenta que Dios hizo al hombre, hizo un muñeco, por decirlo así, un muñeco de barro. Y a mí me agrada mucho ese relato de la Biblia cuando dice que hizo al hombre con sus propias manos, como dando a entender la delicadeza y la ternura con que hizo al ser humano. Y después hizo un muñeco inerte, no tenía vida, no tenía emociones, no tenía sentimientos, no tenía el soplo de la vida. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios sopló. Ajá. Y cuando Dios sopló, aquel ser humano que era un muñeco se convirtió en un ser viviente. Amén. Esa es la Biblia. Esa misma palabra que se dice que Dios sopló es la misma que se usa con la Biblia. Queda a entender Inspirada. eso, que Dios sopló en los autores de la Biblia. Ajá. Porque los autores de la Biblia, hay alrededor de unos 40 autores. Vea qué dato más importante. Y usted, televidente, creo que es importante si lo sabe, pues excelente, se lo vuelvo a recordar. Y si no, pues es una información buena y importante. La Biblia fue escrita por más de 40 autores en un periodo de 1500 años, en 3 continentes diferentes, y se compone de 66 libros. Imagínense, 1500 años, 40 autores, y no hay contradicción entre ellos. Hay una perfección, hay un hilo conductor, porque el autor principal fue Dios, que inspiró, que sopló en estos seres humanos, profetas, salmistas, maestros. Algunos eran artesanos, otros como Pedro fueron pescadores, Amós, que era un agricultor, y Dios sopló en ellos, sopló en su mente, y ellos escribieron inspirados por el Espíritu. Amén. Tal vez usted se ha hecho en algún momento la pregunta, ¿por qué estudia la Biblia? ¿Por qué lee la Biblia? ¿O para qué? Bueno, es una pregunta muy importante, muy interesante, y es lo que estamos hablando. Para conocer de Dios tenemos que estudiar, leer lo que Él escribió. Ahora, la Biblia, el origen único y absoluto de la autoridad divina, es la Biblia. Sí. O sea, no hay otra autoridad por encima de la autoridad divina, que nos va a informar, ¿verdad? Nos informa sobre la mente de Dios, nos informa sobre la voluntad de Dios para nuestra vida. Y el texto que mencionaste, porque dice, toda la escritura es inspirada por Dios, pero hay una cosa que es muy importante decirla, útil para enseñar, ojo esto que lindo, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, Sí. a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra, sea enteramente preparado para toda buena obra. Carlos, y me gusta mucho este pasaje porque antes de decir toda la escritura es inspirada por Dios, Pablo viene hablando y dice una cosa muy bonita. Dice que Timoteo desde la niñez conocía la escritura. Y ahí donde después dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y ahí viene el versículo, toda la escritura es inspirada. Quiere decir que para una persona, digamos, un padre de familia, una madre de familia, un jefe de hogar, que está ahí con niños pequeños, qué mejor que la Biblia sea su manual para instruir, para enseñar, para orientar, para aconsejar. Y es muy importante destacar un aspecto que en nuestra sociedad hay personas que no le dan relevancia a la Biblia y creen que la Biblia es un libro pasado de moda. Sin embargo, es el único libro que ha permanecido en el tiempo. O sea, es porque es la palabra de Dios y Dios siempre va a defender y va a salir en defensa de su palabra. Y además de eso, la Biblia me enseña quién es Dios, su ser, su carácter, sus virtudes, sus cualidades. Las personas que leen la Biblia podríamos afirmar diciendo que van conociendo más a Dios. Claro. Y la Biblia, un dato curioso e importante, Carlos, y televidente, la Biblia es el único libro
en el que usted puede hablar con el autor. Bueno, usted puede leer un libro de psicología, Tremendo. puede leer un libro de sociología, puede leer un libro de matemática, y un libro uno ni sabe quién es el autor. Apenas nos dice una pequeña frasecita de quién lo escribió, qué títulos ostenta, etc. Pero usted no habla con el autor. En cambio, la Biblia tiene esa virtud, que conforme usted va hablando, usted le puede ir preguntando al autor: Dios, ¿qué quiso decir con esto? Dios, me estás hablando. Dios, esto es una promesa. Y usted va hablando con el autor. Es una virtud que tiene la Biblia. Sí, creo que ese es un factor muy importante de lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque es importante estudiar y leer la Biblia. Bueno, lo que estamos hablando es razón suficiente para estudiar la palabra de Dios. Y eso que vos decís, eso lo llena a uno de tanta bendición, saber que cuando uno está leyendo, estudiando la Biblia, Dios le está hablando Sí. a uno. Y otra frasecita que dice ahí, y hay cosas que tal vez no están bien en nosotros, y dice corrige, nos corrige. Porque hay gente que quiere la instrucción, que quiere la bendición, que quiere las promesas, pero no quiere la O corrección. sea, la de Dios. Biblia a veces le jala a uno las orejitas, ¿verdad? del- Cuando uno está actuando mal como padre, como esposo, como ciudadano, o como miembro de un grupo, de una iglesia. La Biblia lo corrige. Si le preguntáramos a un grupo, a la gente, ¿verdad? Hiciéramos una pregunta, un grupo pequeño, mediano o grande, ¿cuántos leen la Biblia? ¿Verdad? Seguramente muchas manos se levantarán. Pero hay otra pregunta de peso. ¿A cuántos los lee la Biblia? ¿Verdad? Es que eso es Sí, interesante. ¿verdad? Porque es como un espejo, la Biblia se convierte Es que Santiago dice, ¿verdad? Ujú. Que es como un espejo, porque la Biblia nos está mirando, señalando aquellas cosas que no están bien. Por eso el salmista, allá en el Salmo 139, creo que es el verso 23 y 24, dice: prueba mis pensamientos, examina mi corazón y de ver si hay camino de maldad en mí, y guíame por el camino eterno. Y también el salmista en el Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies 105. tu palabra. Amén. 119, 105. Sí. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, si usted necesita orientación, si está confundido, si está perturbado, si hay momentos en que está desalentado, abatido por los conflictos de la vida, por las circunstancias adversas que surgen en la vida, mi consejo es: lea la Biblia. Lea la Biblia. Porque en la Biblia usted va a encontrar el alimento para la fe. Como dijo el Señor Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es que, Marvin, el problema que se ha dicho, es verdad, que la Biblia es el libro más vendido a través de la historia Y el más perseguido. y el menos leído por los que debían de leerlo. Sí. Y hay una historia, ¿verdad? De un pastor, seguramente vos la habéis oído. Llegó a una casa, lo invitaron a una casa a almorzar, ¿verdad? El pastor. Y el pastor llegó. Y resulta que viene la señora de la casa, saca la mejor vajilla de plata, bien bonita, y acomoda todo ahí y atiende el pastor. Y ya termina, el pastor muy contento, muy agradecido, se va para su casa, y cuando la señora está lavando la vajilla y acomodándola, nota que le hace falta uno de los cuchillos. ¿Qué es lo primero que piensa? Se lo llevó el El pastor. pastor se lo llevó. El pastor se llevó el cuchillo, ¿verdad? Y pasa la señora con eso, y después pasan algún tiempo y le dice, como 3 meses, lo vuelve a invitar a la casa al pastor a almorzar. Y de igual manera lo atiende lo más bien, pero cuando termina de almorzar, le dice la señora: pastor, yo quiero hablar con usted. ¿Y qué pasó, hermana? ¿Qué le puedo servir? No, pastor, es que cuando nosotros lo invitamos a usted a almorzar por primera vez, usted se robó un cuchillo. Y dice el pastor: ¿cómo? No, yo no me llevé nada. Sí, usted se llevó el cuchillo porque no aparece el cuchillo, el único que Estuvo ahí, era estuvo él. aquí, y con la misma vajilla que lo atendí, se perdió el cuchillo. Y le dice el pastor: hermana, dice, no, yo no me robé el cuchillo, es que yo me di el cuchillo en la Biblia. Ah, equivocadamente. Metí el cuchillo Sí. en la Biblia. O sea, quería decir que había pasado mucho tiempo Sí, y la que no la- hermana no había leído y la no Biblia. había leído la Biblia. Entonces, hay, Sí. hay gente, ¿verdad?, que tiene una Biblia pero no la lee. Y yo creo que es una bendición que tenemos de poder tener una Biblia y poder estudiarla y poder leerla. Hay algunas cosas muy importantes Sí. que vos mencionaste ahora sobre la Biblia. Es infalible en su totalidad. Sí.
O sea, lo que la Biblia dice, eso es. Y Carlos, yo quiero mencionar para una persona que nos está escuchando, digamos usted televidente que nos está viendo en esta oportunidad, si usted nunca ha leído la Biblia, y lógicamente cuando uno abre las primeras páginas de la Biblia, en el libro de Génesis, comienza a hablar de la creación, etc. Historias muy bonitas, muy bonitas y muy aplicables para el día de hoy. Pero yo le aconsejaría que empezara, si usted va a empezar a leer la Biblia, empiece por el Nuevo Testamento. Claro. A leer el Evangelio de Mateo, porque la Biblia se compone en dos. Se compone del Antiguo Testamento, que son los libros y las historias y las narraciones antes de Jesucristo, y el Nuevo Testamento, que empieza con Mateo, donde comienzan los relatos de Jesús, lo que él hizo, los 4 evangelios, y por ahí puede empezar. Claro. Y puede empezar leyendo un capítulo al día. Yo he comprobado una cosa, y es bueno pues, compartirlo en este momento, que la persona que lee 3 capítulos del Antiguo Testamento, por decirlo así, en la mañana, y 3 capítulos, estamos hablando de leyéndolos en despacio y como decimos y con buena letra, 15 minutos puede durar, leyendo, poniéndole mucho, pero digo yo, una lectura amena, agradable, sabrosa, así que usted saca el tiempo y un capítulo del Nuevo Testamento en la tarde o en la noche, antes de acostarse, al final del año, leyendo 4 capítulos, usted leyó toda la Biblia. Y la Biblia tiene la virtud de alimentar la fe. Amén. Por eso, mi primer consejo para poder leer la Biblia, empiece por el Nuevo Testamento. Y al empezar por el Nuevo Testamento, vea esas narraciones que tienen que ver con Jesús, con el Señor Jesucristo. Ahí usted va a encontrar quién es Jesús, qué hizo, qué enseñó, qué ejemplo nos dio. Y si hay un pasaje que no lo entiende, pues lo vuelve a releer y utilizar una versión, porque la Biblia tiene diferentes versiones. Hay versiones o lenguaje un poquito más complicado que otros. Hay lenguajes, sociedades bíblicas, por ejemplo, encuentra uno Biblias con un lenguaje más popular. Lo que llaman Biblias dinámicas, las que tienen un lenguaje como traducción actual, Dios habla hoy, que son más entendibles porque están más hechas a nuestro idioma, como las Biblias literales como Reina Valera 1960. Entonces eso es muy bueno. Yo cuando empecé en los caminos del Señor, yo fui muy inquieto. Yo recuerdo que yo cuando comencé iba a la iglesia siempre tenía una libretita, iba apuntando ahí. Recuerdo que cuando el pastor mencionaba un texto bíblico, yo no lo entendía, yo lo marcaba, ¿verdad? Lo anotaba, y cuando llegaba a la casa con otra versión yo lo comparaba, y entonces ahí me quedaba más claro. Entonces eso es una buena forma de leer y estudiar la Biblia, teniendo otra versión, de una versión dinámica, para que compare los textos bíblicos. Y una versión con un lenguaje sencillo, pues va a ayudarnos mejor, ¿verdad? Porque en esos lenguajes, en este caso el español es muy rico, y una palabra la podemos decir en una forma, como decimos, una palabrita de domingo, la podemos convertir en una palabrita de lunes, ¿verdad? Hacerla más sencilla y más llana. Bueno, Carlos, le agradezco mucho que haya estado con nosotros, y a usted, televidente, gracias por habernos acompañado en su programa Café con la Biblia. Y en los próximos programas vamos a estar hablando más acerca de la Biblia y cómo poder sacar un mejor provecho a la lectura de la Biblia. Carlos, muchas gracias. Dios nos siga bendiciendo. Es una bendición de haber compartido con ustedes este tiempo, y esperamos seguirnos encontrando a través de este canal para que usted también reciba la bendición. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. La Iglesia Bíblica Nazaret presentó Café con la Biblia, con el pastor Marvin Leandro Palacios. Les esperamos en nuestra próxima edición.